La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, 7:04. Gracias por estar en sintonía de La Entrevista. Hoy vamos a hablar sobre la cooptación de las instituciones públicas. Para abordar este tema ya se encuentra con nosotros Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Bienvenida, buenos días, Eduardo. Buenos días, gracias por la invitación, siempre un gusto estar acá. Muchísimas gracias. Cada vez son más las instituciones, Eduardo, que están siendo cooptadas y están siendo genuflexas al órgano ejecutivo. Y una de las primeras instituciones fue el Instituto de Acceso a la Información Pública, que comenzó pues a cambiar su dinámica de trabajo con el ingreso de nuevos comisionados al instituto. ¿Qué efectos ha tenido esta cooptación del Instituto de Acceso a la Información Pública en el derecho de acceso a información, pero también el derecho del ciudadano de estar pues informado y de conocer también las decisiones que toman las instituciones públicas? Yo creo que antes de contestarle eso, creo que es importante hacerles un panorama o plantearles un panorama a los radioescuchas respecto de cuál es la lógica del poder político respecto del control. Todo gobierno, toda institución, tanto el actual gobierno como los anteriores, lo que han buscado es cómo disminuir los controles sobre su gestión, cómo no se le controla, o el control que se haga no les moleste, no les sea incómodo. Y en esa medida es que nosotros hemos visto que en todas las instituciones de control, estamos hablando de Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, Instituto de Acceso a la Información, Corte de Cuentas, Tribunal de Ética, siempre se ha tratado o se ha logrado, según sea el caso, tener a funcionarios que respondan a los intereses del poder en turno. Siempre se ha dado esto. Y esa dinámica de controlar al que controla se repite con este gobierno y con esta Asamblea Legislativa. Digo esto porque hay que hacerle ver a los escuchas que estamos repitiendo dinámicas, no ha cambiado en ese sentido. Y lo digo porque el gobierno señalaba que iba a cambiar, o sea, la campaña de Bukele y Nuevas Ideas dijeron que iban a cambiar esta forma de hacer política, iban a dejar atrás, digamos, estas acciones de controlar las instituciones. Pero en la práctica lo que nosotros vemos es todo lo contrario. Vemos el mismo comportamiento de nombrar funcionarios que me sean afines a efecto de que el control que ellos me puedan ejercer sea, como dicen, una cachetada de payaso, ¿verdad? O sea, que sea mentira. Entonces, ese es, digamos, como el contexto que se da. Buscar cómo controlar al que controla. Y entrando en la pregunta, efectivamente, la primera institución que comenzó a caer presa de los intereses políticos del gobierno fue el Instituto de Acceso a la Información. Y acá creo que hay que recordar a la ciudadanía que los salvadoreños tuvimos mala suerte con el instituto. ¿En qué sentido? Las estrellas se alinearon, pero al revés. O sea, no se alinearon a favor de la ciudadanía, se alinearon a favor de los intereses políticos. ¿Por qué? Recordemos que en noviembre de 2019 renunció el presidente del Instituto de Acceso a la Información, el doctor Cárcamo, que pues el instituto estaba haciendo una labor que no podríamos calificar de mala, estaba trabajando en la institución. Pero la renuncia del comisionado desencadenó todo, o sea, o comenzó todo, porque luego tuvimos vencimiento del periodo de, si no más recuerdo, de 2 comisionados, tuvimos el lamentable fallecimiento de un comisionado,
Entonces, ¿qué significó? Que al presidente de la República le tocaba elegir a 4 comisionados. Entonces, recordemos que se vino la pandemia, entonces eso detuvo el proceso de elección del presidente del instituto. Porque cabal, antes de, allá por febrero, se estaba en la discusión del nombramiento del nuevo comisionado presidente, que al final se terminó realizando, si no mal recuerdo, allá por agosto. O sea, pasaron meses que quien ejerció el cargo desde noviembre de 2019 era la comisionada o excomisionada Pérez, que era quien tenía, digamos, el encargo de ejercer la presidencia del instituto, que por las mediciones que tenemos fue una buena gestión. Entonces, digamos, se le pusieron los planetas alineados al presidente para controlar el Instituto de Acceso a la Información. Entonces, digamos, ese es el panorama en el que estamos. Sí, pero esto no termina, Eduardo, porque, bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que también han llegado propuestas a la Asamblea Legislativa. Es un segundo intento ya, ¿verdad?, de querer hacer estas reformas a la ley, unas reformas que son bastante cuestionadas porque indican un mayor retroceso y muchos dicen que casi que van a sepultar totalmente la ley, entonces eso afectaría aún más a los ciudadanos. ¿Qué opina usted de estas reformas que se están planteando? Yo creo que hay que ver en su contexto estas reformas. Obviamente son reformas regresivas, pero tenemos que tener en cuenta que el gobierno está haciendo ya, sin la reforma, lo que está proponiendo reformar. O sea, ¿qué quiero decir? Uno de los problemas de la reforma que se está promoviendo es que la información que es de carácter oficioso, es decir, la que usted puede encontrar al solo entrar al sitio web de la Asamblea, de la Presidencia, que tiene que ver con presupuestos, por ejemplo, memoria de labores, todo eso. Esa información que le da una idea al ciudadano de cómo se está desempeñando la institución, esa información la van a reservar. Y de hecho ya la están reservando. Ya hay reservas de esa información. Un caso que creo que todavía no se ha resuelto, o sea que no está la información disponible, es que no se conoce el presupuesto por fracción legislativa en asamblea. Entonces se recuerda que cuando se aprobó el presupuesto, se presentó el presupuesto, no iba el presupuesto de la asamblea. Tampoco cuando se aprobó el presupuesto se conoció el presupuesto de la asamblea legislativa. Entonces esa información oficiosa y no la están entregando. Entonces, si bien estas reformas son nocivas para el derecho, pero ya el gobierno está haciendo esa práctica. O sea, el gobierno está reservando información que no debe reservar, está negando información que no debe negar. Entonces, lo que haría la reforma simplemente es legalizar la ilegalidad que están haciendo. Eso es lo que haría la reforma. Sí. Bien importante ese planteamiento porque sí, en realidad, si uno entra a muchos sitios de transparencia de muchas instituciones, hasta las hojas de vida han bajado, ¿verdad? De muchísimos funcionarios. Entonces, eso ya está pasando. Ya está pasando, lo único que van a hacer es legalizarlo. Sí, legalizarlo. Entonces, si hay todavía ciudadanía que acude al Instituto de Acceso a la Información, ya no va a tener argumento para ir. Porque si aprueban estas reformas, entonces las denegatorias de información que están haciendo actualmente en muchas instituciones van a ser legales. O sea, no hay, digamos, argumento en contra de eso. Es legal, ahí está en la ley, no puede entregarlo. Porque iban a llegar al punto, o pueden llegar al punto, de que las auditorías, los resúmenes o los resultados de auditorías de la Corte de Cuentas no lo van a hacer público. Esa información actualmente goza de publicidad, es pública. O sea, usted la puede encontrar o la puede solicitar. Entonces quieren revertir eso, o eso dijo en el proyecto, que quieren revertir eso. Entonces imaginémonos, hasta esa información ya no va a estar disponible. Entonces, sin duda es un retroceso grave, pero que
va a legalizar lo que ya está sucediendo. Pero también, Eduardo, el trabajo al interior del instituto, hemos visto bastantes cambios a tal grado que ya no vemos que hayan audiencias orales como se hacían antes, ¿verdad? Se están atrasando, no se está cumpliendo el tiempo que dice la ley y que deben de dar los resultados, la resolución de una audiencia, que deberían ser 3 días después. Pasan meses, incluso años, ¿verdad?, sin que den esos resultados. Entonces es como una alineación, ¿verdad? Por un lado, se quieren reformar aspectos de la ley, como dice usted, ya está sucediendo. El trabajo del instituto también dice mucho en este aspecto, ¿verdad? ¿Cómo evalúa usted el trabajo de los comisionados en el instituto también? Fíjese que desconozco, porque no tengo datos, si las audiencias las están haciendo virtuales, ¿verdad? Y se sigue dando. O sea, desconozco eso. Porque antes el instituto publicaba en las redes sociales las audiencias y uno las podía ver incluso. Y ponía la programación de las audiencias, quiénes iban a estar, etcétera, etcétera. Ahora no, pero como digo, desconozco si las están haciendo virtuales y no lo publicitan, no sé. Pero lo que sí puedo decir, al menos hasta mayo del año pasado, nosotros hicimos una medición de la efectividad del instituto en resolver los casos que conocía. Y lo que encontramos es una clara tendencia a la baja en el trabajo del instituto, en 2 sentidos. Menos resoluciones y menos resoluciones a favor del ciudadano. Nosotros medimos desde 2019 cómo venía el instituto resolviendo las apelaciones y todos los casos que conoce. 2019, 2020, 2021 hasta mayo. Y también veíamos qué porcentaje de esas resoluciones eran favorables a la ciudadanía. Entonces, lo que encontramos es que efectivamente desde agosto de 2020, que se da el nombramiento del actual presidente y un par de meses después o semanas después, no me recuerdo, se nombran a otros 2 comisionados, que por cierto, una comisionada era candidata del partido Nuevas Ideas y aún así fue nombrada en el cargo. Pero bueno, desde que ellos ingresaron, se ve la caída en picada, como digo, al menos hasta mayo, porque no hemos sacado los datos de mayo en adelante. Por ahí los tenemos, pero no los hemos podido procesar. Donde se ve que el instituto a pique en su labor comparado con 2020, con 2019. O sea, la cantidad de casos a la baja. Y junto con eso, y aquí yo todavía le daba, tal vez no un voto de confianza de ninguna manera al instituto, pero todavía yo lo que pensaba era que era una institución, o se había vuelto una institución neutra, que no iba a ser proactiva en favor de la ciudadanía, sino que iba a estar ahí, ¿ya? Pero con lo que pasó la semana anterior, que llegó el presidente del instituto a dar su opinión sobre estas reformas de las que estamos hablando, fue lamentable escuchar que el mismo instituto, que es la instancia estatal que debe de velar por el derecho ciudadano de acceso a la información, llegó a avalar las reformas que estaba proponiendo el Ejecutivo. O sea, es lamentable. O sea, eso sí es un retroceso, pero inmenso, que la misma autoridad que va a aplicar la ley y que tiene por mandato legal proteger el derecho, venga y diga de que están de acuerdo con las reformas. Obviamente hay una parte de las reformas, lo que tiene que ver con homologarla con la ley de procedimientos administrativos, que está bien, ¿verdad? O sea, que eso hay que hacerlo, ¿ya? Aunque hay que ver algún efecto que pueda tener, pero está bien. Pero no se pronunciaron, e incluso dijeron, no vemos en estas reformas un retroceso. No se pronunciaron porque van a volver información reservada, toda la información oficiosa. O sea, es decir, que ya no vamos a tener acceso a nada.
O sea, no vamos a tener acceso a nada. Y dijeron que eso estaba bien. O sea, digo, inaudito que el ente garante del acceso a la información llegue a decir esto. Entonces, con esto, lo que quiero decir es que es, digamos, la cereza en el pastel del instituto. O sea, ya olvidémonos que tenemos una institución que vela por nuestro derecho de acceso a la información. De hecho, en las redes sociales lo que publicó hace poco fue ¿cuál red social crees que se usa más en el país? Esa es la información que está dando el Instituto de Acceso a la Información. Eso es lo que está publicando. En vez de publicar evaluaciones de instituciones estatales, en lugar de pronunciarse y decir, no, asamblea, eso no lo aprueben, eso va en contra del derecho de acceso a la información. No, ellos publican que en Twitter o en Facebook se publica más. Eso es lo que publica el instituto. Entonces, digo, esto fue esta semana, esta audiencia fue como la puntilla final al derecho de acceso a la información. Ahora, Eduardo, esta narrativa y este discurso engañoso, quien dirige el instituto decía que esto no representaba ningún retroceso. También el día de ayer el vicepresidente Félix Ulloa estuvo en un evento que tenía que ver con libertad de expresión, libertad de prensa, y decía él que hay avances en el ejercicio de la libertad de expresión, información y transparencia ciudadana y también acceso a la información pública, que van a ser fortalecidas con estas reformas a la Constitución que él ha planteado, ¿verdad?, a través de este equipo ad hoc. ¿Qué opina usted de estas declaraciones, uniéndolas a esto que usted dice del comisionado presidente del instituto, en el sentido que parece una narrativa, ¿verdad?, pues de quererle decir al ciudadano, miren, todo está bien, ¿verdad?, todo está perfecto, aquí no hay retrocesos, aquí no pasa nada? Con lo del vicepresidente, pues sin palabras, o sea, no sé en qué país vive, no sé de qué país llegó a hablar. Ya, yo creo que hay una concepción muy primitiva de los gobernantes sobre el acceso a la información y la libertad de prensa. Primitiva en el sentido de que hay libertad de expresión porque aquí nadie está detenido por expresarse. Eso es lo que ellos creen que es la libertad de expresión, ¿ya? Pero ellos no se ponen a ver, digamos, todas las consecuencias indebidas que se generan cuando uno expresa opinión. O sea, en una sociedad democrática yo puedo expresarme y estoy a salvo de que no van a haber represalias contra mi persona por haber dicho esto, que no voy a recibir, digamos, ataques, insultos por lo que yo haya dicho, ¿ya? Pero eso no sucede acá. Acá, comenzando por el mismo presidente y sus funcionarios y diputados, si uno dice algo, viene un ataque indebido contra las personas que han pronunciado eso. Entonces, por eso digo, no sé, bueno, en qué país vive el vicepresidente al decir que todo está bien. O sea, obviamente nadie va a hablar mal de su casa, ¿verdad? Nadie va a decir, no, el gobierno está cometiendo excesos. Yo no sé ahora, con la reforma constitucional, no sé qué derecho van a regular. O sea, si no, nos están limitando el ejercicio de ese derecho. Entonces yo no sé qué van a regular, qué van a establecer. Si al final, en la práctica, ese derecho está siendo mutilado por el gobierno y por el Partido Nuevas Ideas con estas reformas que quieren aprobar. Bien, pasemos también, Eduardo, a hablar sobre la Corte Suprema de Justicia. Como sabemos, ahí se da un enorme cambio a partir del 1 de mayo. Ya sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Se impusieron a unos magistrados. Luego, con las reformas a la ley de la carrera judicial, también es un golpe más, ¿verdad?, para la independencia judicial. Y hemos conocido en los últimos días cómo algunos magistrados, también impuestos, ¿verdad?, el 1 de mayo, le quitan facultades al presidente impuesto de la Corte Suprema de Justicia, el señor López Jerez, y ponen a personas, un cambio de jefaturas en puestos que son bastante claves, y son varios, pero digamos, solo por mencionar algunos, la sección de probidad, esta unidad de investigación judicial, que es la que se encarga de investigar a los jueces. Entonces son, digamos, unidades y secciones bien claves.
¿Qué refleja, qué indican estas acciones al interior de la Corte, a su juicio, Eduardo? Bueno, aquí lo que se ve es una disputa de poder, ¿ya? Y que el presidente de facto de la Corte ha perdido el respaldo del buquelismo. O sea, yo diría que incluso es un tema de Ghana ha perdido control de la Corte Suprema de Justicia. Y digo, tenía algo de control porque López Jerez pues estaba vinculado con Guillermo Gallegos y todo esto. Entonces parece que ahí se ha perdido ese control y ahora sí es el buquelismo el que tiene controlada totalmente, sin compartir nada de la Corte Suprema. Yo así lo diría. O sea, alguien planteaba, con este cambio van a salir afectados las jefaturas por esto. Sí, eso ya lo teníamos perdido. O sea, desde el 1 de mayo perdimos a la Corte. Desde el 1 de mayo. O sea, seamos sinceros. ¿Alguien cree que desde que controlaron la Corte Suprema de Justicia, la sección de probidad iba a tener algún resultado en investigación de enriquecimiento ilícito de algún funcionario del actual gobierno? No lo iba a tener. No lo iba a tener. ¿Ustedes creen que la sección de investigación profesional que investiga el comportamiento de los abogados y el desempeño profesional de los mismos iba a ser imparcial? ¿No? Y ahí tenemos el caso de Enrique Anaya, que lo estaba persiguiendo, lo sigue persiguiendo esta sección de investigación de forma indebida, ¿ya? Entonces, no es que con este golpe que se dice que le han dado a la Corte, tengamos esperanzas de que, o mejor dicho, se va a complicar más la situación. No, si ya está complicada, si es que es del 1 de mayo. O sea, ya no teníamos en la Corte una institución que iba a garantizar la legalidad de todos los procesos que le correspondía llevar. Eso es mentira, ¿ya? Entonces aquí lo único es, lo voy a decir de esta manera, los chacales disputándose las obras. Es eso. Eso están. Estamos allá en África y están despedazando lo que queda, apoderándose del cadáver. Entonces eso es lo que ha pasado. Donde el damnificado pues es el licenciado Jerez, el damnificado, porque queda, igual creo que gana, quedan sin alguna incidencia dentro de la Corte. Pero entonces hablemos, Eduardo, si como usted bien lo menciona, ¿verdad? Esto, pues no había esperanza a partir del 1 de mayo de que esto pudiera ser diferente. Pero digamos, en el debilitamiento de la institucionalidad de la Corte, que inicia pues el 1 de mayo y le hemos ido viendo cómo se va debilitando cada vez más, pero digamos, más allá de lo que pueda ocurrir y de los cambios que puedan haber dentro de la institución, cómo esto cada vez más puede afectar al final al ciudadano, ¿verdad? Bueno, ya sabemos que la falta de independencia judicial pues sí afecta de gran manera, pero es decir, ¿podría afectar aún más o es que ya llegamos? Creo que estábamos, no, es que, y precisamente ese es el argumento que yo escuchaba el día de ayer, es que yo creo que ya estábamos complicados, o sea, ya estábamos en el fuego. Ya estábamos en el fuego. Tal vez lo que han hecho es meter otra rama para que agarren para más fuego, pero ya estábamos en el fuego. O sea, yo no veo que esto vaya a complicar más el panorama, ¿no? Yo creo que ya estaba complicado. A lo sumo, lo que pudo pasar o la consecuencia es que tal vez había alguna correlación que se tenía que trabajar para llegar a los votos y tal vez eso se pierde ahora, probablemente, no sé, o sea, especulando desde afuera, pero viéndolo desde el punto de vista del ciudadano, del servicio que presta la Corte, pues yo no le veo que vaya a haber una variación. O sea, ya teníamos, y con estos ejemplos que yo le planteaba, digamos, el caso de Enrique Anaya, la destitución de jueces o traslado de jueces, cuando no resuelven lo que quiere el régimen, eso ya estaba pasando. Habían 2 o 3 casos de jueces que resolvían, o al menos que se conocieron públicamente, de jueces que resolvían algo que no le parecía al régimen y eran trasladados a otros tribunales.
¿Cree usted que puede empeorar la situación? Yo creo que no. O sea, ya estaba mal. Entonces, no sé, desde mi punto de vista, creo que esto no va a venir a sumar, o mejor dicho, va a ser una raya más al tigre, pues. O sea, el tigre ya está rayado, una raya más no le hace nada. Eso es lo que creo que ha pasado en la Corte. Sí, bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre este tema y también usted va a tener la oportunidad de participar en esta entrevista, haciendo sus comentarios o preguntas. Ya volvemos. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. La Corte de Cuentas de la República, como una aliada de la buena gobernanza, invita a todas las entidades del sector público a presentar las normas técnicas de control interno específicas. Estas normas constituyen el marco para regular el sistema de control interno, por lo que deben ser diseñadas por la máxima autoridad y funcionarios, debiendo ser cumplidas por todos los servidores que integran cada institución. Corte de Cuentas de la República. Trabajamos para fortalecer la función pública. La Corte de Cuentas de la República, como una aliada de la buena gobernanza, invita a todas las entidades del sector público a presentar las normas técnicas de control interno específicas. Diseñar y aplicar estas normas aumenta la eficiencia, efectividad y eficacia de los servicios que las entidades públicas brindan a la población. Corte de Cuentas de la República. Trabajamos para fortalecer la función pública. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, a través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Siete de la mañana con 31 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hoy estamos hablando sobre la cooptación de las instituciones públicas y nos acompaña Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Si usted quiere participar, puede hacerlo en este momento. Ya conoce nuestro número de WhatsApp 7571-2779 o puede marcarnos también a nuestras líneas directas 2275-9501 o 2275-9502. Ahí puede dejarnos también sus mensajes de texto o de voz con sus preguntas o comentarios. Tenemos ya un audio que nos llega vía WhatsApp. Vamos a escucharlo. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, Kenia. Un saludo para ambos. Al ver la situación de gestión del Estado en su totalidad, ya no solo del gobierno del Ejecutivo, sino que del Estado, me hace pensar en una contraposición. Por un lado tenemos una improvisación en todo el desarrollo de las políticas públicas. Lo podemos ver en la forma en cómo se inició la relación con Estados Unidos, una relación de servilismo, y luego que Estados Unidos le señala esos actos de corrupción y le señala a través de las CICIES, fortaleciendo la fiscalía y las CICIES que él mismo había instalado, comienzan las complicaciones con Estados Unidos y ahora vemos una posición diametralmente opuesta a la relación con la que había iniciado con Estados Unidos. Eso es en materia de política internacional. En economía, nosotros vemos que
por ejemplo, el Bitcoin y todas estas otras medidas políticas en materia económica no estaban en el plan de gobierno del presidente actual. Entonces, pareciera que hay una improvisación, igual el aparecimiento de las fosas clandestinas vinculadas al plan control territorial. Hay una improvisación pero hay dos cosas muy bien articuladas en este gobierno. Y una es la cooptación de las instituciones públicas, ¿verdad? Eso me parece que está muy bien organizado y obedece a un interés superior, que es tener el poder. Y entre más poder, mejor. Y para eso sí hay un plan articulado. Eso debemos tenerlo claro, que se está ejecutando. Y el otro plan sumamente articulado es la comunicación. Cómo se ejerce la comunicación, que a pesar de el retroceso democrático, las personas siguen pensando que estamos mejor. Eso es un manejo de marketing político. Parece ser que esas son las dos formas en cómo se gobierna en la actualidad. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Tenemos una llamada. Muy buenos días. Aló, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, aquí hay dos temas bien importantes para toda una democracia. Una de ellas es la independencia judicial y la otra es prácticamente la libertad de prensa y la libertad de expresión. Podemos saber de que, comenzando por la independencia judicial, históricamente en este país jamás ha habido independencia judicial. Las cortes han tenido una agenda visto los fallos que se dieron, ver la falta de interés por llevar justicia a la sociedad salvadoreña. Hemos visto que la corte anterior, para muestra un botón, voy a mencionar el caso de Francisco Flores Pérez, que el juez en su momento lo dejó libre sabiendo todo el hecho al Estado. En segundo plano, la misma corte exonera a la familia de Paco Flores, que no reintegre todo lo que se robaron. Dígame, ¿a dónde está la independencia judicial en ese momento? Y así como eso, muchos casos, el caso de Monseñor Romero, que la misma corte, pues, los mismos jueces daban por desestimado el caso, que no se le diera seguimiento. El caso de los jesuitas, que durante más de 20 años, durante los gobiernos de Arena, nadie se quiso pronunciar, y así sucesivamente. Entonces, todas las leyes que se hacían eran leyes que beneficiaban siempre a la oligarquía de nuestro país. Entonces nunca ha habido independencia judicial. Ahora que la gente que se está dando golpes de pecho, que haga remembranza también de cómo eran las cortes de antes. Aquí no podemos decir que lo que hoy no sirve y lo de atrás fue excelente. Y ahí no me va a dejar mentir el licenciado. En segundo plano, la libertad de expresión. Aquí nadie va preso por expresarse. Yo me estoy expresando y aquí todo el mundo puede expresar y todo el mundo se expresa, el presidente, todo el mundo dice todo. Y aquí no pasa nada. Solo miren en Estados Unidos lo que le dijo Biden a un periodista. No lo repito por respeto a los radioescuchas, pero ¿qué fue lo que le dijo ese periodista, hijo de no sé quién? Le dijo que eso lo hubiera dicho el presidente Bukele. Les aseguro que cierran el país, le dan fuego a todo y todos comienzan a rasgarse la pistola. Entonces debe de haber un marco regulatorio siempre, porque no puede haber libertinaje en el tema de la libertad. O sea, siempre tiene que estar regulado la información, lo que se dice, porque si no veamos ahí la prensa gráfica, muchas veces se ha retractado de lo que ha publicado porque no puede sustentar sus noticias. Entonces, la libertad de expresión sí funciona en este país. Muchas gracias. Bueno, gracias por su participación. Nos preguntan también si la formación de nuevos partidos políticos es parte de la consolidación del buquelismo, ya que todos los que representan a esos nuevos partidos se desligan de Gallegos. Es lo que nos están consultando hasta este momento. Le doy la palabra a Eduardo para que pueda responder.
Bueno, con la primera opinión sobre la improvisación, totalmente de acuerdo. El gobierno no está gobernando, valga la redundancia, basado en políticas públicas. No está haciendo eso. Está gobernando según impulsos, porque sí se ve, improvisando, y como digo, no tiene esa lógica de política pública. Lo otro, también de acuerdo con lo que decía el primer radioescucha que hablaba, y lo dijo muy bien, yo creo que ahí está definido todo. Lo que sí tienen planificado es cómo controlar al Estado y cómo hacer propaganda. Eso sí está bien pensado y está planificadísimo. Que de hecho, por eso yo siempre digo, al gobierno no hay que competirle en un plano político, porque ahí no son buenos. Hay que competirle en un plano comunicacional, porque allí sí son buenos. Ese es el punto, la fortaleza del gobierno. Con lo que decía el segundo radioescucha, sobre la libertad de expresión y la independencia judicial. Obviamente, yo creo que la mayoría de las personas que podemos ver la realidad de una forma más objetiva, podemos decir que obviamente en este país el órgano judicial casi siempre ha estado cooptado y no ha funcionado de acuerdo a los intereses de la justicia, tanto a nivel de corte como a nivel de jueces, etcétera, ¿verdad? Eso nadie lo puede negar. O sea, obviamente han habido capítulos, episodios donde se ha dado una excepción. Hemos tenido 2 tandas de magistrados de Sala de lo Constitucional que tenían sin duda una separación respecto de los poderes políticos y económicos. Las 2 salas que acabamos de tener. Ya que uno puede decir, bueno, ahí hay un inicio de la separación de funciones y de independencia judicial. Yo digo, ¿eso no fue suficiente? Obviamente que no fue suficiente, pero fue un inicio, y creo que ese es el punto que quiero rescatar de lo que dijo el amigo. Si bien el órgano judicial y la política, el sistema político en general no venía funcionando bien, pero digamos, habían ya algunos pasos que se estaban dando para construir institucionalidad, para que la democracia funcionara. Yo sé, era insuficiente o muy poco para las necesidades del país, pero se estaba en esa ruta, ¿ya? Y eso es lo que se cortó el 1 de mayo con el gobierno. O sea, porque hay que entender algo. O sea, la institucionalidad implica una serie de comportamientos que tienen que ser arraigados en los funcionarios, en los empleados públicos, en la misma institucionalidad. Y eso no se construye de la noche a la mañana. Ese es un proceso largo de país. O sea, no podemos pensar que las instituciones van a funcionar por sí, de acuerdo a la ley, de forma automática. Ese es un aprendizaje social, un aprendizaje político que se tiene que dar. Y que a mi juicio se estaba comenzando ya en ese proceso. Como digo, faltaba mucho, sí, faltaba mucho, pero estábamos ya en esa ruta, en ese enfoque de la institucionalidad para resolver los problemas. Entonces el gobierno lo rompió. Entonces, eso creo que es la diferencia, y como digo, de acuerdo con el amigo, de que antes no es que tuviéramos justicia plena, no, obviamente que no, pero, insisto, habían ya unos pasos en la vía de ir construyendo eso, y eso se cortó. Y el otro tema de los partidos políticos, el buquelismo, bueno, aquí creo yo que hay una tesis que se ha planteado que lo que quiere hacer el régimen es tener partidos políticos que compitan en las elecciones 2024 para dar una cara, para mostrarle al mundo, a la comunidad internacional, que sí fueron elecciones libres, competitivas, pluralistas, que todos tenían acceso al poder. Como Nicaragua. Como Nicaragua, exacto, una cosa así. Eso es lo que quiere mostrar, o esa es la tesis que plantean algunos, que esa es la idea de estar formando estos nuevos partidos políticos. Dar esa idea de, bueno, en la elección legislativa y municipal y presidencial 2024 compitieron 15 partidos políticos.
Entonces, ¿por qué me vienen a decir que es un régimen autoritario? ¿Por qué es una dictadura? ¿Por qué todo lo que se puede decir? ¿Por qué van a decir que es una elección que no fue competitiva? Ahí está la muestra. Pero el punto acá es que al final, si seguimos esta tesis, lo que nos vamos a encontrar son partidos con personeros de los mismos que responden o que son afines o que están aplaudiéndole al gobierno. Pues, o sea, no es una cosa que estén separando de ese pensamiento, que sean oposición real. O sea, si en caso se terminan constituyendo y compiten en elección, solo son actores secundarios para dar una muestra, entre comillas, democrática del régimen. Sí, tenemos otros mensajes que nos llegan vía redes sociales. Dice Elizabeth Castillo: ayer estaba viendo la entrevista de César Fagoaga y cuando platicaba con el padre Andreu y un invitado más, decían que la población debe seguir solicitando información aunque no reciba respuesta, aunque sea denegada, y denunciar si no hay respuesta o se deniega. Hacer presión desde todos los puntos para que sepan que hay aún una sociedad vigilante y una población que exige la rendición de cuentas. Saludos cordiales. También Marina Guardado dice: buenos días. El Salvador va para atrás. No tenemos acceso a la información pública y no conocemos el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Justo lo que ya comentaba anteriormente usted, Eduardo. Tenemos esos mensajitos ahí, si quiere retroalimentar. Yo, con esto, sin duda, lo que decía el primer mensaje de que hay que seguir pidiendo información y todo esto, sí, ¿verdad? Hay que hacerlo. Hay que seguir, hay que insistir, pedir información y todo esto. Ahora, yo lo único que sí tengo mis dudas es de estar acudiendo a las instancias como el Instituto o la Sala de lo Constitucional, por ejemplo. O sea, si tendrá eso algún sentido. Y ya me explico por qué. Hay quienes me dicen sí, porque hay que dejar constancia. Y ahí se deja la constancia. Pero yo el temor que tengo es que, por ejemplo, Sala de lo Constitucional o Instituto de Acceso a la Información, ante algún caso que presente algún ciudadano, emitan resoluciones que den marcha atrás a la jurisprudencia que ya estaba consolidada. O sea, ese el caso, por ejemplo, de la reelección. De la reelección. Exacto. Y de Anaya. O sea, era un proceso que no tenía nada que ver con la reelección. O sea, digo, sí tenía que ver porque eran ciudadanos que estaban propugnando o proponiendo que el presidente se reeligiera. Pero era una suspensión de derechos. Eso era el caso. No era una inconstitucionalidad, no era un amparo, no era nada de eso. Y mire con lo que sale la sala usurpadora diciendo de que se puede reelegir. Entonces, pero esta es mi opinión muy personal. O sea, yo no estoy diciendo que no se acudan a las instancias, o sea, cada quien decide. Pero a mí lo que me da preocupación es que en los procesos que se interpongan ante Sala de lo Constitucional, Instituto de Acceso a la Información, puedan venir resoluciones que den marcha atrás en mucho de la ganancia que se ha tenido en todos estos años. Porque ya comenzaron a hacerlo. Entonces, es lo único, pero igual, hay que como ciudadanía siempre mostrarle al gobierno que estamos pendientes, que estamos vigilantes, que estamos denunciando lo que está incorrecto. Sí. Otra institución, Eduardo, que también la vemos alineada al órgano ejecutivo es la Fiscalía, un órgano tan importante. Y me pregunto acá, ¿qué puede suceder cuando los ciudadanos pues interponen avisos o denuncias en una fiscalía que sigue el lineamiento de Casa Presidencial? Y ya en su comentario anterior hablaba un poco de estos riesgos que pueden pasar. Bueno, aquí creo yo que va a depender del caso que sea, así vamos a tener una respuesta de la Fiscalía. ¿A qué me refiero? Si es un caso que puede golpear políticamente al gobierno, pues obviamente ahí no esperemos que la Fiscalía vaya a tener un papel conforme a la Constitución y a las leyes. Por ejemplo, en septiembre, si no mal recuerdo, fuimos a interponer como Acción Ciudadana un aviso a la Fiscalía por lo de la utilización de datos personales en archivo wallet. Hasta el momento
No tenemos ninguna respuesta, la Fiscalía no se ha pronunciado, no ha dicho nada sobre ese tema. ¿Por qué? Porque eso va a golpear al gobierno. Porque si se logra determinar que se logró, y perdón las imprecisiones porque no soy tecnológico, pero que se logró hackear el sistema y alguien obtuvo una base de datos y por eso es que se lograron descargar los $30 de forma indebida. Eso lo que va a generar es, bueno, ya ven que el sistema de Chivo Wallet y todo esto no es seguro, ¿ya? No ofrece las garantías de seguridad, entonces va a golpear al gobierno. Entonces, en ese caso, yo no espero que la Fiscalía diga algo. Entonces, volviendo al punto, creo que va a depender el tema y así, según el tema, la Fiscalía va a actuar o no va a actuar. O sea, o va a tener un perfil más bajo en algunos temas, por ejemplo, los desaparecidos. Me imagino que están investigando, pero a eso no le dan reales, eso lo tienen por ahí. Pero veamos cuando hay otro tipo de capturas, otro tipo de cosas donde sí puede sacar un lucro el gobierno, entonces ahí sí hay una movilización de la Fiscalía y de las otras instituciones de seguridad pública para mostrar el resultado. Entonces creo yo que la Fiscalía va a funcionar teniendo en cuenta si esto tiene un beneficio o no para el gobierno. Yo así lo pensaría. Bueno, desde la Asociación de Periodistas de El Salvador también se interpuso un aviso a la Fiscalía para que investigara el tema del espionaje, pero tampoco, ¿verdad? Claro, es que son temas de que el gobierno lo golpea, entonces la Fiscalía no va a proceder, o si investiga algo y encuentra evidencias, no lo va a hacer público y eso lo va a dejar ahí. O sea, yo creo que estamos de nuevo, como pasó en algunos gobiernos de Arena, con un fiscal político, un fiscal que responde al poder político directamente, pues, y que no va a hacer ninguna investigación que afecte al gobierno. Eso es lo que yo creo. Eduardo, otro órgano que mostró, digamos, su lealtad hacia el presidente a partir del 1 de mayo fue la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y hemos visto cómo, pues, introduce reformas de leyes o nuevas leyes, la mayoría de estas a petición del presidente de la República, según hemos conocido. Pero para quienes nos escuchan comprendan muy bien cuál es la afectación para el ciudadano, que la Asamblea, un órgano tan importante, haya sido cooptado. ¿Cuál es la afectación al ciudadano? Bueno, creo que también habría que decirle a la ciudadanía que esto no es primera vez que sucede. O sea, que el órgano legislativo sea prácticamente una extensión del Ejecutivo. O sea, esto ya había pasado antes. Pero el punto acá es que, pese a que ya había sucedido, esto tiene una afectación para la ciudadanía, en el sentido de que los legisladores responden a los intereses del poder político, digamos, del Ejecutivo, o de otros sectores, y no los intereses de la gente. Ese es el problema con que la Asamblea esté cooptada por el poder del Ejecutivo. O sea, ahí no se toma en cuenta los intereses de la ciudadanía, sino que se toma en cuenta los intereses de, en este caso, el presidente o de sectores que podríamos decir tienen algún interés o alguna relación con el gobierno. Ese es el principal problema que se puede señalar. Porque digo, antes no es que se gobernara en función de los intereses de la gente, pero al menos había cierto contrapeso, cierto nivel de debate, de valoración sobre la conveniencia o no de una ley, de aprobar una reforma o no, ¿verdad? O de derogar una ley. Había al menos ese contrapeso, que muchas veces ese contrapeso fue perverso, ¿verdad? Porque si yo no te doy los votos, no aprobas la ley que vos querés, aunque beneficie al país, pero yo no te doy mis votos, a cambio de que tú me des este cargo, que me des este nombramiento, ¿ya? Entonces, digamos, el tema del contrapeso legislativo para aprobar una ley muchas veces se pervirtió, o sea, terminó siendo peor y terminó significando un canje de político, ¿verdad?
Ahora no hay ese canje. Ahora no hay ese canje, pero es peor o igual. ¿Por qué? Porque no hay discusión, no hay valoración sobre la conveniencia o no de las leyes, que eso es lo que tendría que hacer la Asamblea. Si el Ejecutivo le manda una propuesta, deben de estudiarla, ver pros y contras, y a partir de eso o aprobar o observar el proyecto, lo que sea, ¿verdad? O sea, decirle al presidente, mire, aquí vemos un problema. Eso ha desaparecido. Y eso estaba antes mínimamente configurado en la Asamblea. O sea, no era que en automático le aprobaban al presidente las leyes. Han habido etapas que sí, ¿verdad? Pero digo, había un margen, pequeño, pero había un margen para valorar algunos de estos aspectos. Porque vaya, recordemos, se aprobó la dolarización, las privatizaciones. Ahí fue prácticamente, ok, aquí está mi voto y démosle. De hecho, me recuerdo la frase célebre de Ciro Cruz Cepeda, papá, cuando el Tratado de Libre Comercio dijo, este tratado tiene 1000 páginas, yo no las he leído, pero doy mi vida por este Tratado de Libre Comercio. Así dijo. O sea, no había leído eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues era simplemente, iban a apretarle el botón, ¿verdad?, para aprobarle el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos al gobierno de Flores, sí, ¿verdad? No, o el de Saca, ya no me acuerdo cuál de los dos fue. Pero lo que quiero decir es que pese a ese comportamiento, que es el mismo que estamos viendo ahora, en algunos casos había, como digo, insisto, un contrapeso, una posibilidad de debatir y de formular de mejor manera la ley para tenerla aprobada. Ya había ese contrapeso. Ahora eso desapareció y lo que estamos viendo es una asamblea gobernando en función de los intereses del presidente. Porque, ojo, los intereses del presidente no son los intereses del pueblo. Porque le han hecho creer a la gente que lo que el presidente hace es por el pueblo y por lo tanto los intereses del pueblo son los intereses del presidente. Falso. Falso. O sea, la gente tiene que entender eso. El presidente se mueve por otros intereses, no por los intereses del pueblo. Pero ahora, Eduardo, eso que usted ha planteado tiene que ver, digamos, con la creación de leyes, reformas, aprobación de reformas y esto. Pero vámonos al otro lado. Las comisiones, por ejemplo, que están creando la Asamblea Legislativa. ¿Se estaría usando la institución, la Asamblea, para perseguir personas, perseguir instituciones? ¿Qué opina de esto usted? Sí, pero también hay que decirle a la gente que ya había ocurrido. Ya había ocurrido esto también. Me recuerdo en el caso de la comisión de investigación de los 10 millones de Taiwán. Sí. ¿Se acuerda cuando llevaron a Flores? Sí. Y lo tuvieron ahí como 5 o 6 horas en interrogatorio. No me acuerdo cuánto fue. Tal vez estoy exagerando, pero fueron varias horas. Y yo no estoy, antes de que alguien vaya a decir, está hablando a favor de Flores. No, no, para nada, para nada. Lo que quiero decir es que antes lo que veíamos era creación de comisiones que a veces no tenían ningún sentido, porque se creaban comisiones especiales para cualquier cosa, ¿ya? Y era más un teatro político, o habían algunas comisiones que, desde mi punto de vista, probablemente se excedieron en cómo se trataban a las personas que estaban siendo sujetas de alguna investigación o algo así, ¿ya? O sea, eso lo tuvimos, y como digo, el caso Flores es un caso emblemático de cómo antes se usó la figura de las comisiones para un fin diferente, pues, o sea, era más acabar políticamente a Flores y obviamente a Arena, porque la correlación en aquel momento permitía hacer eso, que digo, para mí en algunos casos fue exceso, pero también teníamos un abuso de las comisiones. Se creaba una comisión especial para no sé qué, la comisión especial para lo otro. Si usted se recuerda, habían comisiones especiales para todo, ¿ya? Entonces, ahora la Asamblea Legislativa está de nuevo haciendo un abuso de estas comisiones. Está teniendo, digamos, algunas sesiones donde están violentando la presunción de inocencia de los que comparecen, están tergiversando las cosas, o sea, están desnaturalizando
lo que debe de hacer una comisión de la Asamblea Legislativa. Eso lo están haciendo. Y están creando comisiones igual para todo, que la comisión de investigación de las ONGs que recibieron fondos públicos, que la comisión de los sobresueldos, que si van a crear una comisión, ¿por qué iban a crear otra comisión? No me recuerdo de qué tema, pero cosas innecesarias que, ojo, eso correspondería a la Fiscalía a hacer las investigaciones y no a la Asamblea Legislativa. Pero están, digamos, a lo que quiero llegar y lo que le quiero dejar a la gente que nos escucha es que están repitiendo las mismas prácticas, solo que amplificadas. O sea, lo que hicieron mal los anteriores, ellos lo están haciendo y, como decía mi mamá, con una cuarta más, corregida y con una cuarta más. Okay, nada ha cambiado entonces. Bueno, Eduardo, se nos ha acabado el tiempo. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros y hemos abordado este interesante tema para la ciudadanía. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y igual me sumo al Orgullo UCA. Orgullo UCA, así es. Muchísimas gracias a usted también por haber participado en esta entrevista. Nos escuchamos y nos vemos a través de las redes el próximo lunes. Buenos días. Esta fue la entrevista en la matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos.